2. Vean lo que dice la escritura, palabra de Dios para todos. Toda la Biblia lo voy a manejar en la palabra de Dios, no trae la versión 60. Tengo esta. Dice así: hijo de hombre, canta un canto fúnebre o de muerte sobre el faraón, rey de Egipto, que diga: te has comparado como un león de las naciones, pero en realidad eres un monstruo marino o un dragón. Este pasaje de Ezequiel 32, alguien que desenmascara bien la figura del diablo y Satanás, es Ezequiel. Y hace referencia a Tiro, al rey de Tiro, al rey de Egipto, a Faraón y a otros reyes paganos. Y aquí él está tomando la figura y le dice que te has comparado como un león. El diablo siempre ha querido imitar la obra de Dios, y aún a la gran representación como león de la tribu de Judá, que es Cristo. El diablo trata de imitarla, pero el mismo Ezequiel lo dice más que le dice: te has comparado, pero la verdad es que eres un monstruo marino o un dragón. ¿Quién es el dragón? Entonces, la realidad hablando de animales, por decirlo así, encuentro otra frase ahora, es que el diablo realmente es representado por el dragón y el león por el Señor Jesús, pero entonces él a veces toma la figura del león. Por eso en la Biblia a veces hablando del león, habla de Satanás, ¿sí? Y entonces cuando se habla de león para destrucción, como lo dijo Pedro en 1 Pedro 5:8, ¿sí? Pedro habla de este león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, pero es Satanás, ¿no? Dice que habla como león rugiente, porque no es león, es como un león, se hace pasar por león en pocas palabras. Entonces, así describe la palabra de Dios a Satanás también como un león. Sí, lo van a leer, 1 Pedro 5:8. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero vamos a mirar la figura más interesante, que es la figura del Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:5. Dice Apocalipsis: entonces uno de los ancianos me dijo: deja pues de llorar, le estaba diciendo el anciano a Juan, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, o sea Jesucristo, ha ganado la victoria, o es vencedor, dice la versión 60. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo, porque era un vencedor. Entonces, cuando se habla león de la tribu de Judá, se habla del Señor Jesucristo. ¿Por qué aclaro esto? Porque voy a hablar mucho del león hoy. Y de hecho vamos a tocar algunas de las dos partes. Todas las dos partes vamos a tocarlas un poco. Solamente era un paréntesis, algo ahí, para luego entrar en detalle. El tema titula El enemigo de la oración. El enemigo de la oración. Si algo quiere destruir el diablo en usted y en mí, es la oración. Él se opone directamente con la oración. Se los he reiterado, fue algo que desde que llegué aquí, capté dos cosas: que era gente de palabra, gente que han sido formados en la palabra, pero con poca oración. Poca oración. Pero Dios ha venido levantándolos, y la idea es que sigamos levantando, porque ya van a ver todo lo que se mueve alrededor de la oración. Y para eso vamos a tomar a Daniel. Este Daniel es algo interesante con respecto a la oración y los ataques que tiene la oración. Y capítulo 6 de Daniel, ténganlo ahí, mientras que le resumo rápidamente el libro de Daniel. Esta historia empieza que un niño, una familia fue llevada cautiva a Babilonia, el rey Nabucodonosor los llevó, y este muchacho, este niño, de sus 15, 16 años, dedicó su vida a Dios, a creer en la palabra, de hecho era profeta, y a meterse con Dios en la oración. A tal punto que la oración lo llevó a decir: prometo en mi corazón no contaminarme, no fallarle a Dios. Se consagró a Dios. Sabemos que cuando una persona se consagra a Dios, su vida toma un rumbo totalmente diferente. ¿Cuánto lo creen? Totalmente, las puertas se le abren, la gloria de Dios desciende y todo eso.
Así que si tiene la puerta cerrada, hermano, es porque usted no ha consagrado su vida a Dios, sigue andando como le da la gana. Pero para lograrlo tendrás que ir a la palabra primeramente, que es fundamental, pero la oración tiene que estar ahí también, poderosamente. Si no, va a ser presa del diablo todo momento, porque él no quiere que usted ore. Vamos a mirar que hay un decreto diabólico diciendo prohibido para los creyentes orar. Ahorita lo miramos. Entonces Daniel se propuso en su corazón, no solamente a él, contagió a otros amigos también, como dice la historia de Daniel, que eran fuertes en esto, probados en todo, y Dios siempre lo libró. Entonces, Daniel vivió allí en Babilonia. De hecho, fue uno de los que más vivió, se cree que vivió como 100 años. De hecho, murió en Babilonia y allá está su tumba, en Babilonia, y hoy día Irak. Esa historia es Irak hoy día. Por hoy ya no se llama Babilonia, sino que se llama Irak, porque Babilonia fue arrasado totalmente. Pero luego se volvió y surgió de ahí Irak. Hoy día es Irak, está ahí. Y ahí está la tumba de Daniel, que es venerada y adorada, imagínense, por ellos, pero no adoran a Dios. Y Daniel se quedó allí viviendo en Babilonia. Y Babilonia representa todas las costumbres y deseos que nos rodean a nosotros durante toda la vida. El primer enemigo de la oración es todo el sistema mundano que hay. Todo el sistema que hay. Ese es el enemigo de nosotros, uno de los enemigos. El otro enemigo es los demonios y por supuesto Satanás. Son los enemigos cuyo propósito es, si impiden que el creyente ore, han ganado la batalla. Así que usted sea un teólogo. ¿Sí? Usted puede conocer mucho la Biblia, pero usted no es un hombre o una mujer de oración, usted se va a amargar, se va a resentir, va a vivir como aburrido, no va a tener visión, va a creer que se va a morir de hambre si no hace esto, que va a haber un estancamiento impresionante en la vida. Por eso debemos levantarnos a orar. Y Daniel era ese ejemplo. Él vivió siempre en Babilonia allí toda su vida, pero siempre fue victorioso. Usted no era un Daniel derrotado, siempre en victoria. Por eso el problema suyo no es el barrio, no es su familia, no es su esposo, su esposa, sus padres. El problema suyo está en usted, hermano, que no ora, que no busca a Dios. Así de sencillo. El problema suyo no es la casa de paz donde está, ¿no? Es usted. Usted es el que tiene que levantarse. No es su conjunto cerrado, ¿no? Es usted. Daniel es el ejemplo. Y rodeado por lado y lado. Y entonces Pedro dice que vuestro adversario el diablo, dice el 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos una imagen por ahí. Por favor, póngala, Andrés, haga el favor. La primera imagen. Esta es una humilde oveja como usted, como yo. Y este es Satanás con su cara de malo, con sus dientes pelados, con ganas de devorarse y devorar. Porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y esto no es, esto es una realidad espiritual. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. El diablo nos quiere devorar. Dígale a su hermano, el diablo te quiere devorar, dígale así. Sacúdalo a ver si ya se hace algo por él. Ahora, ¿cuántos creen que el poder de Dios está sobre nosotros? Amén. No dude eso, por favor. El poder de Dios, que es el Espíritu Santo, está con nosotros, sobre nosotros y está a nuestro lado. Estamos rodeados del poder de Dios, pero tenemos que activarlo. Yo conocí una persona que cayó en adulterio. Decía, no, es que yo soy un hijo de Dios. Hermano, si yo le contara a usted, era un gran líder. Yo lo tuve pastoreando a él. Predicaba mejor que yo y lo reconozco, porque yo cuando reconozco a alguien predica, digo, sí, predica mejor. Y cantar ni siga porque yo no canto. Era un hombre impresionante, era uno de mis líderes. Y un día le dije, hermano, tenga cuidado. No, es que yo tengo el poder de Dios. Que hermano, no hizo caso. Problema de 9 meses después. Fue una de las muchachas, la hija de un hermano de la iglesia. Esto no se trata de él. Yo sé que tengo el poder de Dios, pero tengo que activarlo. Daniel encontró el secreto para activar el poder de Dios en su vida y mantener activo. El poder de Dios es como la luz. En este momento hay aquí oscuridad.
Pero la pregunta, la energía, la corriente, el poder se fue o está por ahí. ¿Se fue o está por ahí? Ahí está. Tenemos que activarlo. Tenemos que ir al break, al switch, no sé cómo le llaman por acá esto. ¿Cómo le llaman por acá? ¿Switch? ¿Interruptor? Tenemos que ir. ¿Saben cómo se llama el interruptor? La oración. Es lo que activa. Es lo que activa, lo que a mí me activa. Para poder, muchas cosas que vamos a mirar a continuación a través de la enseñanza, a medida que avanzamos. Eso encierra la vida de Daniel allí. ¿Cómo lograba él mantener activado ese poder? ¿Cómo podía gobernar en ese mundo corrupto de Babilonia donde todos eran corruptos, menos él? ¿Cómo lo hacía? Él logró eso. Y la Biblia dice que este hombre estaba allí en Babilonia y debido a su búsqueda de Dios, a consagrarse a Dios, Dios comenzó a levantarlo. ¿Sabe por qué yo no lo he levantado a usted más aquí en la iglesia? Por la poca búsqueda, hermano. Poca búsqueda de Dios. Porque le aseguro, póngase a buscar a Dios y Dios lo levanta, lo exalta, hermano, una vez. Pero si no, poca oración, poco ayuno, poca pereza. Entonces Daniel encontró eso y comenzó Dios a levantarlo, al punto que lo pusieron como gobernador entre 120. Y luego ya de los 120, él escoge un grupo de 3 para que supervisara a esos 120 y escoge a Daniel entre los 3, pero luego entre los 3 escogió a Daniel porque era superior a esos 3. ¿Sí? Porque en él había un espíritu superior, lo dice la PDT, como lo vamos a mirar en Daniel 6.3. Ahora sí vamos a Daniel 6.3. Le dije que leía la PDT, no importa que coloquen allá la versión 60. Daniel 6.3. ¿O dije que? Bueno, Daniel 6.3, ve lo que dice. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros. Los ministros eran los 3 que había. Y gobernadores, que eran 120, ¿no? El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. No hay donde lo quería poner. Pero el versículo 3 en la 60, como ven ahí, dice que... colóqueme la 60. La versión 60 dice... ¿La 3? 6.3, 6.4. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Sátrapas eran los 3. Y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Sabe qué pasa cuando usted comienza a orar? Comienza a ver algo diferente en usted. Su espíritu, porque hablando del espíritu normal, es empoderado con algo superior. Y la gente comienza a ver eso. Y como le digo, no se trata, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo en el espíritu de una persona? Lo vuelve sencillo, humilde, santo. Todo lo vuelve. ¿Sí? Y el rey viendo eso, dijo, este me sirve. Había algo superior en él, que era el Espíritu Santo dentro de su espíritu. Y esto lo mantenía alejado del sistema diabólico, corrupto, del reino de Babilonia. Y ese mismo sistema es el que está hoy día operando, el mismo. Por eso si una persona quiere estar en el gobierno sin tener a Dios en su corazón, allá se va a volver corrupto, por justo que sea, por recto que sea, allá va a terminar mal. Porque es una presión impresionante. Vimos que cualquier hermano que vaya allá sin la convicción espiritual y todo eso, allá se va a volver mal, créanme. Porque es una presión impresionante. Uno mismo con pastor se lo digo. No me avergüenza decirlo. Cuando a veces algún hermano le entrega un diezmo a uno, el diablo le dice, no reporte eso, es poquito. O si es mucho, hace mucho. No siente la voz del diablo. ¿O para qué da esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué aquello? ¿Sí? Pero uno no puede hacer eso. No puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dice, no, ni se te ocurra. Pero si no está
activado con Dios, tiene el poder activo y viviendo, fácilmente falla. Versículo 4, miren lo que dice el 6:4. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar, o sea, era confiable y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Escuche bien. ¿Qué está mostrando la palabra de Dios aquí? No sé aquí todavía cuántos de los que hay aquí todavía sean escépticos a esto y se les respeta. Pero Daniel gobernaba con equidad, que es lo que Dios quiere hoy día, levantar gente que sea lo mismo, hermano. Porque Dios sabe toda la situación que hay en los gobiernos. Dios sabe cómo está eso de corrupto hoy día. ¿Por qué cree que tantos impuestos? ¿Por qué tanto robo, tanta situación? Hermano, cada ministerio de Colombia está en la capacidad de sostener sobrado la salud, la educación, pero todos se lo roban. ¿O no? ¿Qué? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Es verdad, necesitan a alguien que esté ahí y diga, no, esto no se puede robar, esto será para el que se dijo y para el que es, punto. Pero no hay pantalones allá ni en el lugar, necesitan gente de pantalones. Gente que diga, no, aquí se hace lo que es y punto. ¿Y dónde van a estar? ¿En el mundo o en la iglesia? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde? En la iglesia es el único lugar, gente llena del Espíritu que pueda lograr eso. Pero el diablo dice, no, eso es malo es lo que están haciendo allá. Tiene que ir personas allá llenas de Dios. Pero hasta que la iglesia no entienda eso. Y aprovecho para felicitar a la iglesia. Solamente me he enterado de alguien que no quiso apoyar al partido, de los que de la iglesia de aquí. Quizás otro lo haya hecho, ¿no? Pues tranquilo, que se le respeta, no hay problema, tampoco lo quiero juzgar. Pero lo que quiere Dios es que usted entienda que el único que realmente puede hacer algo es la iglesia por este mundo, hermano. No hay más. Ahora quiero decirles también, no solamente sacamos, aquí no hubo quizás alcaldía, ni quizás concejales, pero hay 65 concejales que ganó no el partido político, porque ese no es un partido político. Colombia Justa Libre es una visión de Dios, no solo para Colombia, para las naciones. Y así se va a llamar la visión, Justa Libre. Y le va a colocar adelante el nombre, el título de cada país. Perú Justa Libre, Estados Unidos Justa Libre, porque se va a extender, hermano. Y han ido creciendo, se lograron como 26 alcaldías. Busquen por Andrés Nalda, tico rapidito, busquen ahí cuánto se logró, porque está el dato. ¿Cuánto logró Colombia Justa Libre? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que sepamos que esto va a avanzar. Se lo aseguro que si dentro de 4 años, y hago un paréntesis aquí, porque es que esto hace parte del gobierno. Entonces, ¿qué hacemos con Daniel? Pecador, impío, inmundano, ¿por qué estaba allá administrando? Si Dios lo puso allá, ¿qué puede hacer él? Dios quiere llevar gente para allá, hermano. ¿Dónde más que gente santa y justa, si no en la iglesia? ¿A dónde más va a encontrar? ¿A dónde? Daniel era un hijo de Dios. Y por eso él marcaba la diferencia, marcaba la pauta. Amén. Respetando su conmovisión, con la conmovisión que tenga usted, el panorama que tenga, se le respeta. Pero la Biblia me está mostrando aquí que Dios quiere hombres así como él. Hombres justos realmente. De hecho, hoy día, escuche bien, la única iglesia que está adelante son cuando encuentran hombres administradores, pastores y líderes rectos. Esa es la única iglesia que está avanzando hoy día. Yo veo iglesias donde no avanza y voy y miro, el pastor es responsable, es mejor de todo. No. Eso estoy mirando. Yo veo la iglesia hoy día, la que sea de cualquier misión, es porque el pastor no se hace loco. Los líderes andan como anda el pastor. ¿Sí? Y todo eso lo hace Dios a través de la palabra y a través de la oración. Si no oramos, estamos fritos. Entonces, explícame al dato cuando lo encuentre, tranquilo. Entonces, dice que ellos buscaron, estos hombres buscaron cómo derribarlo porque estaban envidiosos de él. Versículo 5. Entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. El infierno tiene buscando la forma de dañarnos y sabe que una de las formas es a través de la vida espiritual, a través de la vida cristiana. Y como ellos saben, ¿qué es lo más? Una de las cosas tremendas, porque hay 2 cosas poderosas, que es la palabra y la oración. Entonces, la palabra cualquiera lee, está bien que lea, pero la oración es donde viene la pereza, el ataque es contra la oración.
que es lo que muestra el libro de Daniel. Y es lo mismo hoy. ¿Cuánta oración tiene la iglesia? Decía un anunciado, un libro que estuve leyendo. Dependiendo de la oración de la iglesia, es el poder que hay en la iglesia. Dependiendo de la oración que haya. Les comentaba que estuve este fin de semana por allá dando unas conferencias de ministerio infantil y adolescente en un lugar y me quedé en la casa de un pastor. Y él, pues, lógico, me iba a dejar la habitación pastoral donde duerme con la esposa ni más faltaba. Yo le dije, no, yo me quedo un parte por acá. Entonces me alojó en la oficina de él. Me dijo, vea, a nadie más, sino a usted, porque nos conocemos hace como 20 años. Somos muy amigos. Y él es muy dado a la mover del Espíritu Santo, es su enfoque. Yo trato de mover las dos, yo manejo las dos cosas y no sabía, manejo la palabra y lo del Espíritu Santo. Porque conozco algunas situaciones cuando se metemos solamente por otro lado y nos desequilibramos. Yo manejo el equilibrio con la palabra y lo del Espíritu Santo, la oración y todo, trato de manejarlo para mantener firme, que eso le da firmeza. Y él es muy dado al Espíritu Santo y tiene el libro, o sea, llena esa oficina de libros del Espíritu Santo, libros y cosas. Entonces le pedí permiso para que llegue. Y yo, claro, ¿cómo no? Y dije, Señor, yo quiero que me muestre cuál de los, si no tiene 300 libros ahí, no tiene nada. ¿Cuál? Y así hasta que al azar saqué uno guiado por Dios. Hablaba de la oración y estaba este enunciado. ¿Cuánta oración tiene la iglesia? ¿Cuánto poder tiene? Estoy hablando de grupal, porque a nivel personal, usted tiene que tener un sistema de oración, una vida de oración, si no está frito. Dígale a su hermano ahí en charla, si no oras está frito, dígale. Te devoras hasta el tiempo. Si no oras, estás frito. ¿Sí? Pero sepa orar. Conocí a una hermana en un lugar que eso era oradora, decía que oraba 3 y 4 horas. Pero era un diablo, hermano, bravo, una amargada. Señora, y hermana, entonces, venga, le enseño a orar como es. ¿Cómo ora usted? Ay, es que usted no sabe lo que me hace mi marido, lo que me hace mis hijos. Dígale al Señor que antes usted sea más amable con ellos, más amorosa. Que te quite amargura. Que le cuadre a su marido, le cuadre a sus hijos. Pida que la cuadre a usted. Porque esa es la oración que hay que hacer, ¿o no? Amén. Ay, que nadie me quiere, Señor, nadie me ama. Y empezó a orar así. Y ha venido mejorando de una manera impresionante. Hay que saber orar. Hasta que lleguemos al nivel de no tener que pedirle nada. Solo buscar su rostro y su presencia. Como hace la mujer que es sabia y sabe que quiere sacarle a su marido lo que sea. Lo ama y él saca y sin dejar de pedir. Ese es el secreto, damas. Arroz. Él le da, pero con rabia. Pero ámelo, y mejor dicho, hermano, los hombres somos bobos en eso. Cuando la esposa lo vuelve bobo. Isaac. Claro. Sí. Ese secreto, hermana, es secreto. Bueno, entonces, dice la palabra que hay un ataque directo. Versículo 6 al 9. 6 al 9. Así que fueron en grupo, hablaron con el rey y le dijeron: viva el rey Darío por siempre. El 7, majestad. Los ministros, prefectos o funcionarios del reino de rango, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que solo sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Escuche. Versículo 8. Su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medos y de los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. ¿Cuál era la prohibición satánica? De que no se debía de orar. Ese es un decreto diabólico que hay allá. Por ahora me entiende por qué nos da tanta pereza orar. Pastor, usted también, a mí también me da pereza orar. Y más con estos fríos aquí, ay, que no estar debajo de la cobija, no quiero saber nada del mundo exterior. Sí, pero entonces yo les juego sucio, me levanto con la cobija así la nuda y así me voy. Ahora está intercediendo por mí. Ya está durmiendo. Vale, no me pone,
Vas a ver con papá que la devuelve el tigre. Resulta que uno tiene que pararse envuelto en la cobija y orar, hermano. Y resulta que eso es lo que quiere el enemigo. La prohibición de pedirle a Dios está vigente todavía en el reino satánico. Allá en el reino del diablo hay una ley para el creyente: no ore. Pero ¿cuánto le quieren hacer caso a esa ley? No podemos hacerle caso a las leyes diabólicas. Hagámosle caso a las leyes divinas. Esa ley está, existe desde Daniel, que la implementaron porque era la única manera de poder derrotar a Daniel, si le impedían la oración. Prohibido orar, prohibido pedirle a Dios. La versión 60 del versículo 9, miren lo que dice. Póngame la de 60. Trabaje a mí con la de 60. Hagan el favor. Eso. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Es prohibido orar, porque el diablo sabe qué daño le hacemos cuando oramos, hermano. Él sabe eso. Él sabe. Hablaba aquel día con un pastor que ya entregó el pastorado. No es de aquí de la carrera, ni más faltaba ni no, pero es de un amigo de por allá, de un pueblo lejos. Y lo vi todo aburrido ese pastor. ¿Y sabe qué es lo primero que conté? Pastor, dígame, ¿cuánto está orando usted? No, pues por ahí me levanto 5 minuticos y le dije, recuerde que con Dios no es iniciar bien, con Dios es terminar bien. Cualquiera inicia bien con Dios, pero terminar bien. Por eso, si dejamos de orar, y mucho más en el templo, le decía yo a él, usted tiene que ir al templo, le decía yo, a orar. Porque sigue siendo oveja, le decía yo a ese pastor, muy amigo mío. Tiene que acercarse a Dios, si no, ¿qué va a hacer entonces? Por lo que yo tanto le he dicho, es de que llegará el día que ya no podré activar. Si llegará el día, eso es normal. Pero terminaré de rodillas en una iglesia, como lo terminó Simeón, este hombre, allá, orando, clamando a Dios. Porque quiero decirle, ustedes lo saben, hay un secreto en orar en el templo. Hay un secreto ahí. Es que eso era para los judíos. No estoy hablando del templo de Salomón, estoy hablando de la iglesia. Cuando Cristo encontró gente orando en el templo, eso hay un secreto ahí. Lógico, sin dejar de orar en las casas, ¿no? Entonces, está la prohibición y todo. Y si usted y yo no oramos, seremos vulnerables al diablo y sus demonios, hermano. Cuando una persona no ora, empieza a hacer, venga para acá usted. Venga usted para acá. Venga, le quite el sueldo. Es que ora mucho de noche, ¿por qué matamos así? Cuando usted no ora, el diablo comienza a decirle, ¿no ha visto la chica de frente? ¿La ha pillado? Y usted con ese color que tiene y esa pinta, mejor dicho, esa pena para ella, hermano. Comienza el diablo a llenarle usted la cabeza. ¿No ha pillado que ya en la iglesia ya como que el pastor ni lo saluda? ¿No ha pillado eso? Ahora sí pilla Andrés, que la tiene montada. Sí. Todo eso, sí, diablito, es verdad. Siéntese. Comienza a conquistar su corazón y usted es cierto que sí. Pero el diablo nunca le va a decir, mire, aunque todos te desprecien, Dios, Jehová de los ejércitos te ama. Murió por ti Cristo en la cruz. Y aunque todo el mundo te desprecie, Jehová nunca te dejará. Él nunca le va a decir eso. Pero si usted ahora va a entender eso, claritico. Amén. Amén. Claritico. Por eso, hermano o hermana, y perdone que me meta con los lugares, con las parejas. Si usted ve que su esposa como que no lo quiere, o su esposo, no se ponga a llorar, dígale, Señor, tú sí me amas, y sigue amando a esa mujer o a ese hombre. Amén. Pero, ay, es que no me quiere. Ay, no. Es que el diablo quiere engañarlo así. Pero, eso pasaba acá. Entonces, si no oramos, hermanos, estaremos siendo conquistados por el enemigo. Nos tirará el brazo por encima. Entonces, seremos devorados por el león. Si no oro. Vamos a mirar si oro, ¿qué pasa? Vamos a mirar el versículo 10 de Daniel. 6:10 de Daniel. ¿Qué pasa si oro? Entonces, cuando dice el versículo 10, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daba hacia Jerusalén. Se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía, 3 veces al día. Daniel dijo, ya sé el decreto. ¿Cuántos supieron el decreto? Ya hay un decreto. Es prohibido orar, dice el diablo. Prohibido orar. ¿Sí? Pero entonces Daniel dijo,
yo seguiré como siempre. Yo no voy a dejar mi oración que porque me di cuenta que es un decreto. Ahora no me diga usted, el pastor dijo que es un decreto que no se puede orar. Ese es el decreto satánico. ¿Sí? Y es verdad, es un decreto. Pero toca ser como Daniel, seguir orando como siempre y aumentando y creciendo. Entonces, Daniel empieza a orar. Dice la palabra de Dios que él siguió como único corriente orando a su Dios. Dice el versículo 11. Tengo aquí un apunte pequeñito que quiero dejarlo. Pero la oración de rodillas, hermanos, les la recomiendo. Se la recomiendo. La oración de rodillas se la recomiendo. Ahora usted solo a solas con Dios. A menos que esté enfermo de su rodilla y no pueda, ya es otra cosa. Pero si puede orar arrodillado, eso lo hacía Daniel. Estos ejemplos hay que seguirlos. Son buenos ejemplos que veo acá. ¿Qué pasa si oro entonces? Siguiendo el versículo 11. Versículo 11. Luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a Dios. Estos hombres representan a los demonios que están mirando a ver qué hace usted o qué hago yo. Así como Dios sabe lo bueno y lo malo que hago, también los demonios, como ellos andan por todas partes, ¿sí? Van de visita y pasan y miran. Y esos hombres representan a los enemigos que están mirando todo esto. Los demonios miran si usted ora o no ora. ¿Para qué? Para luego ir con el chisme. A decir, está orando, ¿sí? Hoy con las huestes satánicas. Y dice el versículo 12 y 13. Enseguida se presentaron ante el rey y dijeron: Majestad, usted ha firmado una ley prohibiendo durante 30 días que se hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted, y quien no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es verdad? El rey respondió: así es una ley para los medos y los persas y no puede anularse ni cambiarse. Entonces le dijeron al rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones a su Dios 3 veces al día. Esta frase aquí quiero reiterarla, el versículo 13. Dice: entonces le dijeron al rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta usted. ¿Saben qué es orar? Es irrespetar la obra del diablo. Eso es orar. Orar es no tenerle respeto a las obras del diablo. Es irrespetar eso. ¿Sí? Es ir en contra de las leyes satánicas. Esa es la oración. Orar es irrespetar a Satanás. Orar es eso. Pero si oro, estoy honrando a Dios también, por otro lado. Dos cosas se producen: un irrespeto a la obra satánica y una honra a Dios. Y cuando no oro, entonces estoy yendo al diablo. Usted tiene razón, tranquilo, no me meteré con usted. Porque yo conocí una persona una vez que me decía que él no molestaba mucho con los demonios y que para dejarlos quietos. Resulta que usted se mete con ellos y ellos sí meten con usted. ¿Sí? Ahora, no estoy hablando de usted mantenga la casa pateando y que el diablo del mundo, viendo diablo por toda parte. No le estoy diciendo eso. ¿Sí? Porque eso no es así, tampoco es. Hay personas que ven demonios hasta en la sopa. No. Pero estoy diciendo es: crea que hay una fuerza diabólica, que hay un decreto sobre su vida que no debe orar. Pero tenemos que levantarnos a orar. Entonces, debemos honrar a Dios a través de la oración. Versículo 14. El rey quedó muy triste de escuchar esas palabras. Se puso a pensar en alguna solución para salvar a Daniel. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo. El rey aquí representa a la nación. Este rey representa a una nación que sabe que dependía de Daniel, de la oración de Daniel. Y las naciones de la tierra dependen de nuestra oración. ¿Cuánto lo creen? No sé si han escuchado por ahí que en Chile ya están quemando templos. No iglesias, templos, porque la iglesia como usted y yo. Le hacía una broma a un pastor, le decía: o sea que quemaron a un poco de hermanos. No, pero dice que quemaron iglesias. No dice templos. Es que los templos no es. Quemaron los templos, la iglesia no. La iglesia somos nosotros. ¿Sí? Le hacía una broma al pastor. Digo: quemaron hermanos, no. Sí, quemaron los templos. Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Hermano, el enemigo empieza a volverse a atacar y ataca. El eje de él es la oración, es el punto de partida. El rey representa a las naciones
que están anhelando que hombres y mujeres como Daniel, con oración, honestos y justos, estén al frente de ellos. Eso está pasando en la tierra, se está anhelando eso. Hay un vivo sentir de Dios. Cuando comenzó este mover de esta visión de Dios por cambiar el país y las naciones a través del poder de Cristo, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿esto es suyo? Y muchos pastores lo mismo, Señor, ¿esto es de usted? Y me decía, hijo, es la única manera. Porque ¿cómo más, hermano? Si los gobernantes son corruptos, y más hoy día, y ya sabe qué clases de gente está montando esos poderes, que no sabe si es hombre o mujer, una cosa rara ahí. Y cada día va a ser peor. ¿Sí? Entonces, y que no se avergüenzan de hacer cosas aberrantes de frente, donde están niños mirando, y uy, Señor, eso va a ser peor, hermano. Si esos gobiernos lo toman esa gente, entonces ¿qué será? Usted y yo no pasará nada, nos iremos para el cielo, cuando nos mataran nos vamos para el cielo, pero el resto de sociedad que tenemos que ganar, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque no podemos pensar en nosotros. Pensemos en esa sociedad que está sin Cristo, que tenemos que rescatarla. Amén. Amén. Un niño ve esa aberración que hacen dos parejas allá del mismo sexo y ellos creen que esa es la vida. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en eso. Y así se necesitan las naciones, hombres como Daniel, justos allá, no solamente que gobiernen, sino que sean llenos del poder de Dios. Y perdónen también por este paréntesis, porque es un paréntesis que acabé de hacer. Pero entonces, tenemos que comenzar a hacer algo. Y entonces dice el versículo 16, ¿qué pasó con Daniel por orar? ¿Qué le pasó a él porque oró? Versículo 16, miren lo que dice acá. Así que el rey le ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, espero que tu Dios, a quien tú sirves con tanta devoción, te salve. Le voy a decir algo que quizás lo va a incomodar. En el primer culto vi que algunos quedaron como, ¿pero qué está diciendo? ¿Sabe usted que si usted ora, va a ser echado al foso de los leones? Si no ora, también el diablo se va a acercar a ti. Aquí no hay salida. Porque la ley dice que a Daniel no echaron nada. ¿Por qué? ¿Porque no oró o porque oró? Lo bueno es, ¿qué pasará? ¿Realmente será que el león me va a devorar? Porque de todas maneras va a estar en la fosa de los leones. De hecho ya lo estamos, este mundo es una fosa de leones. ¿Sí? Por eso si usted no se aferra a Dios, no piense cambiar el mundo de otra manera. Solo se cambiará a través de la palabra, de la oración y de usted como hijo de Dios. Porque usted tiene que afectar su entorno. Si no, el entorno lo afectará a usted. Usted tiene que afectar el entorno donde está. Y es de la única manera, a través de la oración. Y entonces Daniel fue echado de todas maneras allá. Vamos a mirar qué continuó pasando acá. Miren lo que me gusta de este versículo 16. Dice así. Así que el rey le ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. ¿Qué es orar? Es servir a Dios. Orar es un servicio a Dios que se le está haciendo. Y a la vez una afrenta contra las tinieblas. Dijo alguien, la oración no es prepararnos para la guerra. La oración es la guerra misma contra el diablo, hermano. Esa es la oración. Es la misma guerra. Mientras que usted se arrodilla a orar y aprenda a orar. Un día estuve algunos temitas de la oración, Cristo orar rápido. Y usted se va a dar cuenta en ese proceso que llegará el día que usted se arrodillará y solamente comenzará a adorarlo él y a cantarle solamente. Porque hay tanta seguridad en usted, en las personas enfermas, en su familia, y todo lo que está pasando, que sabe que Dios hará algo. ¿Sí? Dios hará algo. Y quiero decirles, algo que Dios me ha dicho es que está haciendo, y está haciendo ya grandes cosas en la iglesia. ¿Sabe usted que hay gente que me está llamando ya del pueblo? Pastor, para que me ayuden esto, pastor. Y no vienen aquí, pero ya estoy discipulando. Tengo como 3 personas que les estoy ya enviando los temas y están contentos. Ya algunos de ellos han venido acá a hablar conmigo. Y gente del pueblo, gente que usted conoce quizás. Pero llegará el día que los tendremos sentados acá. Amén. ¿Por qué? Porque, ¿qué les puedo decir? La única manera es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Y Dios lo está haciendo, hermano. ¿Por qué? Porque nos estamos levantando cada día, buscando de Dios. Pero tenemos que buscar la oración también de conjunto, de iglesia. La oración de iglesia. Tenemos que llevar a ese plano. Entonces, él dice que
Orar es servir a Dios, porque era lo que hacía Daniel. Oraba y servía a Dios, ministraba a Dios. Entonces él le dijo al Dios a quien, espero que el Dios a quien tú sirves con tanta devoción, con tanta pasión, con tanto amor, te salve. ¿Sería que Dios lo salvó o no? Sí, eso es algo lógico, hermano. Si estamos con Dios, Dios nos va a librar de la boca del león. Entonces, ¿qué pasará al final si oro? Primero, pues lo más seguro es que iré a la fosa de los leones. Pero allí habrá un Dios que me salvará. Lo dice la Biblia, vamos a mirarlo, verá. 19 y 16, versículo 19. A la mañana siguiente el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar gritó: ¡Daniel! Era para despertar al que estaba dormido. ¡Daniel, Daniel!, gritó el rey. Tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? ¿Cuántos creen que Dios nos puede salvar? Amén. Y nos salvará siempre. De cualquier situación, por difícil que sea. Lo único que Dios no hará con nuestros problemas son los que Él tenga preparados para llevarnos a otras cosas o para enseñarnos cosas mejores. Es lo único que Dios no hará. De resto, Él nos salvará. Algo que estoy seguro en mi vida es que lo que me pase a mí, si es grave, siempre digo: Señor, ¿para qué? Porque sé que hay un propósito y siempre lo hay, siempre lo encuentro. Para algo pasa eso. Porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Él lo salvó. Él honró al Señor, le servía al Señor. Dice el versículo 21, escuche bien. Daniel respondió: viva el rey para siempre. ¿Quién echó a Daniel en el foso de los leones? ¿Quién? ¿Y por qué lo está honrando? Porque él está sano en su corazón. Él sabía que el rey lo había echado al foso de los leones, aparte de que era su amigo y todo eso. Pero ¿qué pasó? Daniel no se amargó. ¿Qué quiere decir la palabra que nos enseña muchas cosas? Que sin importar lo que la gente nos haga, debemos seguir amándolos. Amén. Y todo, porque quizás no tiene la culpa, hay un propósito de Dios ahí, o es un castigo de Dios, una corrección, pero algo está pasando para mi favor, porque aún los castigos son para nuestro favor. O si no, ¿usted por qué le pega a su hijo? Porque le tiene rabia, porque lo quiere ayudar, por eso los corregimos. Entonces, esas cosas eran las que Daniel entendía. Dijo: vive rey. No le dijo: que va, papá, usted es un torcido ahí. No le dijo eso. Le dijo: vive rey para siempre. Él sabía que había un propósito en todo lo que le estaba pasando a él. Entonces, Daniel no tenía resentimiento, ningún problema, ninguna amargura, porque la oración sostenía su vida y le hacía entender todo lo que Dios hacía por él. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel a cerrar la boca de los leones. Escuche. Mi Dios envió su ángel a cerrar la boca de los leones. ¿Y quién es el ángel ahí? Jesucristo. ¿Sí? Es una aparición del Señor, una teofanía allá en el Antiguo Testamento, donde Cristo se revela a Daniel y lo defendió de la boca de los leones. ¿Quién fue el que apareció ahí? El león de la tribu de Judá. Vamos a mirar la segunda imagen, por favor, regálenmela. Donde aparece ese león grande, ese león poderoso. Miren, esta es una dama que hay aquí, pero me imagino que hacía exactamente ese león enorme, que es el león de la tribu de Judá. Vamos a mirar la escena, vamos a recrearnos un poquitico. Cuando toman a Daniel y lo tiran, ¿sí? Me imagino que el ángel de Jehová, o sea Cristo mismo, ese león fuerte, lo llevaba en sus brazos. Vamos a hacer como los niños, vamos a recreárnoslo. Él iba montado de pronto aquí caballado acá, y el león bajando. Cuando esos leones hambrientos vieron eso, calladitos. Porque en el reino animal, cuando viene un animal superior, todos quedan calladitos. Ese tipo nos acaba. Por eso la iglesia cerró la boca de los leones. No es que le cogió a cada uno y le apretó los hocico. No.
del terror de ver esa presencia gloriosa y un león, el verdadero león, nadie dijo nada. Se les quitó el hambre. Dijo, no, ¿sí? Y descendió con el Señor ahí. Eso pasa cuando yo manifiesto, cuando yo oro, cuando busco al Señor, Él siempre está a mi lado. Y algo hace Dios, hermano. ¿Sí? Algo hace Dios. Él está ahí para protegernos y todo eso. Yo he tenido que pasar por lugares muy terribles. ¿Sí? Una ocasión en Medellín, creo que lo he contado ya, pero tenía que transportar un dinero para comprar unos instrumentos. Iba de Servies, allá, eran varios millones. Y eran solamente 1,5 cuadras. Ahí en Medellín, donde venden todos los electrodomésticos, las calles peligrosas. Yo iba a comprar, pero luego, no, te le decía, no, más bien yo voy allí y compro allí. Me dijo, tengo que con esa plata. Me dijo el mismo, ¿sí? Y yo dije, ¿ahora qué hago? Me está obligando a que le compre, porque y yo para llamar a un policía. Y yo, en el nombre de Jesús, voy. Sí, me eché la plata al bolsillo y puse cara de malo, de león. Y había unos tipos en la esquina, pasé así cerca de ellos, lo miraba así. Y todo el mundo, y yo, cuando entré a la tienda, ¡ay, Señor, gracias! Pero, ¿sí? Yo iba consciente que el Señor iba conmigo, ¿sí? Yo sentía que el Señor iba ahí con esa leona ahí al lado. ¿Quién se trae? Eso toca, hermano, creerle a Dios, ¿sí? Pero nos toca tomar firmeza en esa posición que tenemos en Cristo. Entonces, eso pasó ahí. El león de la tribu de Judá descendió con Daniel ahí. Para decirle a los demás, cállense. Eso es lo que Daniel está diciendo. ¿Cómo opera la oración? También hace algo. Me revela la palabra de Dios que he oído. Me hace consciente de la presencia del Señor Jesucristo. Cuando usted es una persona que lee la palabra de Dios y ora, usted es consciente que el Señor está a su lado, ¿sí? Porque Él está ahí, solo que no lo vemos. Luego también hay otra imagen, la tercera imagen, para mostrar donde somos conscientes de que el Señor está a nuestro lado. Aquí está Daniel. Estos leones eran los que lo querían devorar, pero estaban quietos porque Daniel era consciente de la presencia de Dios que estaba ahí. Eso hace la oración, lo hace usted consciente de la presencia de Dios. Pero si no oramos, creemos que Dios no está, que Dios me dejó, que Dios me abandonó. Y por eso muchas personas andan amargadas, problemados, porque, ¿sí? No, es que la gente no me quiere, es que me la tiene montada. No, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Somos conscientes de que el Señor está ahí y que no hay ningún problema. Entonces, esa experiencia la vivió Daniel. Así lograba Daniel mantener activado el poder de Dios en su vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No se oye que tenemos amigos acá esta mañana? O sea que hay puros creyentes, puros hijos de Dios. Los bendigo, hermanos. Qué bueno. Entonces quiero decirle ahora a ustedes, vamos a mirar cuando yo oro, ¿qué pasa? Salmo 91:15. Miremos el Salmo 91 para ir ya en recta final. Salmo 91:15. Me llamará y yo le responderé. Otra versión dice, clamará a mí. Mientras que lo colocan allí. Clamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Lo que hizo con Daniel, lo que hizo con José. ¿Sí? Y el versículo 13, el versículo 16 dice, haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Y la salvación, primero la salvación espiritual, pero luego la salvación en todas las diferentes situaciones de la vida. Y el versículo 13 dice, pisotearás los leones y serpientes, triunfarás sobre cachorro de león y sobre monstruos marinos, dice esta versión, o sea, sobre el dragón. Cuando yo clamo a Dios, hay una victoria, hermano, que tenemos que Dios nos da. ¿Cuántos lo creen? Y quiero decirle a ustedes, hermanos, que Dios, escuche bien, que dos herramientas poderosas es la palabra y la oración.
Y eso hace parte, tiene que ser parte de nosotros. El enemigo ataca la oración fuertemente para que después nos dé pereza orar. Porque ya usted y yo sabemos que es más fácil orar que leer que orar. Para la mayoría es más fácil leer que orar. Para la mayoría. Pero entonces cuando dejamos de orar, ya nos da pereza leer también. Y es un decreto diabólico que hay que dice no ore. Porque sabe que al orar y respetaremos esa ley, pero honraremos a nuestro Dios. Y entonces cerraremos la boca del león. ¿Cuál es el enemigo de la oración? El sistema, los demonios, Satanás, su decreto, y todo lo que hay son los enemigos de la oración. Por eso, viendo la gran necesidad de la oración, entonces formamos unos equipos de oración ya. Aquí ya hay unos equipos de oración formados. Quiero que pasen acá, rapidito, ya saben quiénes son, pasen acá, rápido. Pasen acá los equipos que formé. Ustedes saben ya hablamos. Pasen rápido, rápido, que yo no sé por qué demoran. ¿Por qué hablé? Bueno, escuche bien. Si pueden, pues no está la esposa de Diego porque está arriba. Porque esto tiene que ser con la esposa al lado. La única soltera es la hermana Elvia, pero miremos qué hacemos después. No. ¿Está Jennifer en esta época? ¿Sí? Bueno, entonces ellas pues, también son las parejas. Como ven, hay 7 equipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Falta uno? ¿Tiene falta? Como el del... Estaba haciendo como el del burro. ¿Saben el cuento del burro? Contaba 6, no contaba en divaire. 7, otro soy yo.